Es casi imposible caminar por las calles del centro de Mérida y sus alrededores sin fijarse en aquellas distintivas placas, pintadas de blanco y rojo en las esquinas, en las cuales podemos encontrar una palabra y un dibujo que la represente. Sin embargo, muchos no saben cuántas existen, dónde se ubican o la razón por la que se decidió colocar justo en esa esquina. Es muy raro conocer el motivo exacto, pero se dice que se asignaban basándose en algún suceso que haya pasado o por haberse encontrado un objeto en dicha esquina. El objeto de este trabajo es conocer las diferentes historias que se tienen de la esquina del elefante, la tucha y el toro agachado. La esquina del elefante. La esquina del elefante, ubicada en la calle 46 por 65, se debe a que el dueño de una vieja casona instaló en su azotea un paquidermo metálico. La esquina se ubica en la avenida 1 de Mayo de Mérida, o calle 46 del centro, con la calle 65, en donde, desde ya hace varias décadas, tanto peatones como conductores pueden fácilmente observar la ya oxidada escultura del elefante en el techo de dicha casa. La escultura es de un elefante vigilando, con la trompa hacia arriba. Se dice que en aquella vieja casona vivían dos hermanos que constantemente peleaban, a base de ofensas que de vez en cuando se convertían en golpes. Ambos eran jóvenes de aproximadamente 30 años, se molestaban entre sí por su físico mediante dibujos, de que si uno era más grande o voluminoso que el otro, ya que eran características que detonaban de ambos. Un día uno de ellos mandó hacer la escultura y en la tarde-noche, mientras el otro no estaba, la colocaron arriba de la casa. Cuando llegó, el hermano ausente se le dijo: «Mira, para que vean dónde vives». Con el pasar de los años, esta sigue en aquella vieja azotea y ahora se le conoce como la esquina del elefante. Ubicada en el cruce de las calles 65 con 46 en la ciudad de Mérida, ha sobrevivido diferentes cambios de nomenclatura que ha tenido la capital yucateca a través de los años. El origen de su nombre surge aproximadamente en el año de 1802, año en que la ciudad de Mérida medía poco menos de media legua de diámetro. Don Pedro Gamboa, padre del destacadísimo pintor Juan Gamboa Guzmán, fue un comerciante notable de la época. Estableció en ese lugar varios ramos de la industria, siendo una de ellas la fábrica de extracción de palo de tinte que funcionaba con varias máquinas impulsadas por vapor. Tradicionalmente en la ciudad de Mérida se dotaba a los establecimientos de un nombre singular y con ellos a las esquinas donde se encontraban. A su vez, se colocaban figuras alusivas sobre las azoteas o en algún ángulo esquinado de las paredes, que también servían para orientar a los viandantes. En la actualidad, el edificio del elefante permanece en el mismo sitio, abandonado a su suerte, sin preocupación de sus propietarios y de las autoridades. La inmortalidad de este emblema urbano es impresionante, pues precisamente, enfrente del elefante original, existe una refaccionaria que adoptó con dignidad el nombre para su negocio ante el imaginario colectivo que no deja morir este antiquísimo paquidermo. Esquina La Tucha. Esta esquina se encuentra ubicada en el cruce de la calle 57 por 66 del barrio de Santiago. La palabra tucha, de acuerdo con Víctor Suárez, proviene del vocablo maya stuch, que se utiliza para representar a un pequeño mono que habita en la región selvática de Yucatán. Los mayas relacionaban a este animal como un ser maligno, el cual había que temerle, y por ello los yucatecos asocian esta palabra como un semejante del coco para asustar a los niños, diciéndoles que viene el tucho y se los va a espantar o incluso comer. Actualmente se tienen tres diferentes versiones que relatan el origen de la tucha. Entre ellas se encuentra la que se toma como narración oficial y que incluso se encuentra escrita junto a la representación. Se tiene igual una versión de fábula que fue relatada por un cronista yucateco. Por último, existe la versión que los abuelos relatan a sus nietos y ha ido pasando de generación en generación. La versión oficial
escrita por Juan Francisco Peón Ancona a finales del siglo XIX, nos cuenta sobre una mujer cubana de nombre Caridad que residía en dicha esquina y había colocado una casa de té llamada La Coca. Esta mujer era una completa atracción y belleza para los señores que vivían cerca, inclusive para los niños, quienes en ocasiones le dejaban algún ramo de flores u otros obsequios. Sin embargo, las señoras se pusieron de cierto modo celosas y envidiosas, por lo que decidieron nombrar a Caridad como la Tucha. El problema se dice que llegó cuando don Gonzalo, quien estaba casado con doña Isabel, empezó a tener un amorío con la cubana, por lo que su esposa armó un escándalo en plena clase de canto de Caridad. Fue tan grave dicho escándalo que dejó a la mujer sin alumnos y por ende sin dinero. Ya no tuvo más remedio que regresar a su natal, no sin antes dejar una huella en el estado. La fábula relatada por el cronista Álvarez Rendón habla sobre una niña llamada Josefa, quien con soberbia y desprecio humillaba a los indígenas que trabajaban en su casa. Un día, Josefa decidió preguntar sobre una muñeca a una mestiza de mayor edad, quien se la regaló inmediatamente, pero Josefa la rechazó e insultó a esta anciana. Lo que Josefa no sabía era que esta mujer era de las brujas más poderosas, quien le realizaría un conjuro para que a la mañana siguiente Josefa adoptara la faceta de una tucha. Inmediatamente al día siguiente, al despertar la niña, fue irreconocible para sus padres y los trabajadores del hogar, quienes creyeron que había sido devorada por una tucha. Fue tanta la impresión que decidieron mandar alguaciles y se mandó a las monjas para rezar por la niña. 15 días más tarde, arrepentida de su soberbia y demás altanerías, le pidió a los cielos regresar a ser una niña. A la mañana siguiente regresó a su forma natural y acudió con la mestiza para pedirle a la muñeca y disculparse. La versión que los abuelos nos cuentan trata sobre una muchacha muy fea con ciertos defectos físicos, como que era algo jorobada y tenía los ojos saltados. Fue por ello que los niños de la colonia la apodaban la Tucha. Eran tantas las burlas hacia ella que decidió encerrarse en su casa y solamente se asomaba para ver pasar a la gente. Se comenta que falleció de tristeza. Los vecinos, arrepentidos de haberle fastidiado durante toda su vida, fueron a despedirse de ella al panteón. La esquina El Toro Agachado. La esquina El Toro Agachado se encuentra entre los cruces 61 por 74 del barrio de Santiago, cuya imagen fue colocada en los años 80 para la conservación de la memoria de dicha esquina. Don Felipe Escalante escribió en su novela La tragedia de Isabel la siguiente historia sobre esa esquina. En la calle 61 por 74 fue distinguida con una frase original y rara, El Toro Agachado, la cual los vecinos del rumbo dicen que se debió a que a menos de media cuadra había un solar, llamado en aquel entonces Estocoy Solar, donde junto a la albarrada un sujeto al que apodaban el Toro se agachaba a espiar la salida de su novia al patio y tenerla cerca de sí. Con las reservas del caso, pues los padres rechazaban al cornúpeta como futuro yerno. Es de ahí el distinguido nombre de la esquina El Toro Agachado. Existe otra leyenda, la cual se menciona en el libro Alegrías y Nostalgias, Semblanza de mi barrio. Según la tradición oral, hacia la primera mitad del siglo XIX, gobernaba en esta península el general Francisco de Paula Toro, quien había recibido su designación nada menos que del presidente de la República, Antonio López de Santana, que más tarde usufructuó el título de Su Alteza Serenísima. El nombramiento del gobernador no se debió a los desconocidos méritos del general Toro, sino a las circunstancias de ser militar cuñado del déspota. Y Su Alteza, en el colmo de su megalomanía, nos envió al orgullo de su nepotismo, como alguna vez dijera otro expresidente de ingratos recuerdos, a mangonear estas tierras. Pues bien, un día en el que el general Toro transitaba en calesa por las calles de la ciudad que no estaban pavimentadas, al llegar al rumbo de Santiago, en la hoy confluencia de las calles 61 y 64, tuvo urgente necesidad de descargar su vientre y pidió a la Auria que detuviera el caballo. Realizando la maniobra, el gobernador descendió con agilidad del vehículo y rápidamente se internó entre los árboles y matorrales de un solar cercano para satisfacer la apremiante necesidad fisiológica. Mi tía Tulita no me dijo si en el sitio había alguien más que advirtiera el hecho y luego lo difundiera,
o si fue el cochero el que comunicó el suceso entre amistades. Como sea, desde esa época el chisme ya era característico del barrio. Pero lo cierto es que a partir de ese día, los vecinos del Rumbo empezaron a señalar el lugar, diciendo: aquí se agachó el general El Toro, y más adelante: aquí se agachó el Toro. Por ello, con el tiempo la esquina fue conocida como El Toro Agachado, nombre que todavía conserva.